Fui adoptado cuando tenía 5 años y mi abuela nunca me quiso. Años después descubrí que no era odio, era miedo a lo que yo podía llegar a ser. Regresar a esa casa después de tantos años fue como meter las manos en una herida que nunca terminó de cerrar. Nadie me preguntó si estaba listo. Simplemente asumieron que debía volver, como si la sangre importara más que el miedo. Desde el primer paso dentro sentí que el aire pesaba distinto, espeso, cargado de algo que no se había ido conmigo cuando escapé siendo niño. La casa seguía igual, 2 pisos, muebles antiguos, pasillos largos. Pero ya no se sentía abandonada. Se sentía consciente, como si supiera que yo había vuelto y estuviera evaluando qué hacer conmigo. La abuela estaba sentada en su sillón, en el mismo lugar de siempre. No me miró de inmediato. Eso fue lo que más me inquietó. Cuando finalmente levantó la vista, no vi desprecio ni rabia. Vi alerta. Sus ojos me recorrieron lentamente, como si buscara confirmar algo que llevaba años temiendo. Nadie más pareció notar ese intercambio silencioso. Para ellos, ella solo era una anciana seria. Para mí, era alguien que sabía exactamente quién estaba parado frente a ella. Y no le gustaba nada lo que veía. Me asignaron una habitación distinta a la que tuve de niño. Dijeron que era para que estuviera más cómodo, pero lo supe al instante, no querían que durmiera cerca de ella. El cuarto era frío, incluso con la puerta cerrada. No era una sensación física, era una presión constante en el pecho. Cada sonido de la casa parecía amplificado, como si las paredes respiraran. Me senté en la cama con la certeza de que algo me observaba desde un punto que no lograba identificar. Intenté distraerme usando el teléfono, pero no había señal. Ni datos ni llamadas. Era como si, al caer la noche, la casa se aislara del mundo exterior. Entonces lo escuché, un murmullo bajo, rítmico, proveniente del piso de arriba. No eran palabras claras, pero tampoco era un ruido cualquiera. Era una voz. La voz de la abuela. Rezando, o invocando algo que no quería ser recordado. Las historias que el abuelo me contó cuando era niño volvieron de golpe. El otro adoptado. El ritual. La entidad que nunca se fue del todo. En ese momento entendí algo que me erizó la piel. La abuela no me rechazó por lo que yo era, sino por lo que representaba. Yo no había sido adoptado por compasión. Había sido traído como parte de algo que todavía no se había completado. Me levanté decidido a ir al baño, pero al abrir la puerta el pasillo parecía más largo, más angosto. Las luces eran más débiles de lo normal. Di un paso y escuché claramente pasos arriba, justo sobre mi cabeza. No eran lentos ni torpes. Eran firmes. Seguros. Como si alguien caminara sabiendo exactamente a dónde iba. Supe que no era el abuelo. Él arrastraba los pies. Esto no. Instintivamente quise subir las escaleras, pero mi cuerpo se negó. Una sensación interna, ajena, me advirtió que no lo hiciera. Cerré la puerta de golpe y apoyé la espalda contra ella. Entonces sentí como algo se detenía del otro lado. No golpeó. No intentó entrar. Solo permaneció ahí, escuchando mi respiración, como si estuviera memorizándola. El silencio volvió de forma abrupta. Me deslicé hasta el suelo intentando convencerme de que estaba exagerando. Pero entonces llegó el olor. Velas apagadas. Libros viejos. Tierra húmeda. El mismo aroma que salía del cuarto de la abuela. Ese olor no pertenecía a mi habitación y aún así estaba ahí, envolviéndome. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la casa desde arriba, como si algo me observara desde el techo. En todas esas imágenes, la abuela estaba de pie en su cuarto, mirando directamente hacia el mío, murmurando palabras que no entendía pero que sentía dirigidas solo a mí. Ahí comprendí la verdad más inquietante, no había regresado porque me necesitaran como familia. Había regresado porque algo había terminado de prepararse.
Y yo era la última pieza. La mañana siguiente llegó sin alivio. Abrí los ojos con la sensación de no haber dormido en absoluto, como si mi cuerpo hubiera permanecido en vela mientras mi mente se perdía en fragmentos inconexos. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio normal, era un silencio tenso, expectante. Bajé las escaleras con cautela y noté que el aire era más frío que la noche anterior. No había corrientes, no había ventanas abiertas. Era un frío interno, como si algo hubiera absorbido el calor durante horas. En la cocina, los muebles parecían ligeramente desplazados, apenas unos centímetros, lo suficiente para que mi memoria dudara de sí misma. Mis padres adoptivos actuaban como si nada fuera extraño. Hablaban del clima, del desayuno, de cosas irrelevantes. Pero evitaban mirarme directamente. Cada vez que lo hacían, desviaban la vista demasiado rápido. El abuelo estaba callado, más de lo habitual. Tenía las manos temblorosas y sostenía la taza con ambas manos. Cuando le pregunté si había dormido bien, levantó la vista lentamente y respondió que no. No dio explicaciones. No hacía falta. Los tres sabíamos que algo había cambiado durante la noche. La abuela no bajó a desayunar. Eso nunca pasaba. Siempre era la primera en levantarse, la que marcaba el ritmo de la casa. Su ausencia se sentía pesada. Nadie la mencionó. Era como si pronunciar su nombre pudiera provocar algo indeseado. Cuando finalmente pregunté si se encontraba bien, mi madre adoptiva respondió que estaba cansada, que había pasado mala noche. Pero su voz tembló al decirlo, y eso me confirmó que no estaba diciendo toda la verdad. Mientras recogían la mesa, noté marcas nuevas en la madera del comedor. Arañazos finos, irregulares, como si algo duro hubiera sido arrastrado con fuerza. Nadie parecía notarlos. Cuando los señalé, mi padre adoptivo dijo que siempre habían estado ahí. Lo dijo con demasiada seguridad, como si necesitara creerlo. Yo supe que no era cierto. Esos arañazos no estaban el día anterior. La casa estaba cambiando, o mostrando lo que siempre había ocultado. Decidí subir al segundo piso aprovechando que todos estaban ocupados. Al acercarme a la habitación de la abuela, sentí la misma presión en el pecho que la noche anterior. La puerta estaba entreabierta. No escuché ningún sonido proveniente del interior, pero el olor era más fuerte, casi sofocante. Me detuve antes de cruzar el umbral. Algo dentro de mí sabía que no debía entrar sin ser invitado. No era miedo. Era advertencia. Desde el pasillo pude ver el interior. La habitación estaba más oscura de lo normal, a pesar de que las cortinas estaban abiertas. La cama estaba perfectamente hecha, demasiado perfecta. Sobre la mesa había objetos que no recordaba haber visto antes, velas negras, símbolos dibujados en papel amarillento, un libro grueso con páginas deformadas por el uso. Entonces la vi. La abuela estaba sentada de espaldas a la puerta, completamente inmóvil. Pronuncié su nombre con cautela. No respondió. Di un paso más y el piso crujió bajo mi peso. En ese instante, ella habló sin girarse. Dijo mi nombre completo, con una pronunciación que me heló la sangre. Nadie la usaba así. Me dijo que no entrara, que todavía no era el momento. Su voz sonaba cansada, pero había algo más debajo, urgencia. Casi miedo. Retrocedí sin discutir. Por primera vez, la sentí vulnerable. Cuando bajé, el abuelo me estaba esperando al pie de las escaleras. No preguntó qué había visto. Me dijo que esa casa siempre exigía algo a cambio. Que algunos pagaban con sueños, otros con recuerdos. Luego añadió algo que me dejó sin aliento. Esta vez, la casa te eligió a ti. Quise preguntar qué significaba, pero él se alejó lentamente, como si ya hubiera dicho demasiado. El resto del día transcurrió con una normalidad artificial. Afuera, el vecindario seguía su rutina. Adentro, la casa parecía contener la respiración. Cada puerta que se cerraba lo hacía con un sonido más seco de lo habitual.
Cada sombra parecía permanecer un segundo más de lo normal. Empecé a sentir que algo me seguía, no físicamente, sino en pensamiento. Como si cada idea que tenía fuera observada. Esa noche entendí que no solo la abuela estaba cambiando. La casa entera reaccionaba a mi presencia. Y lo más inquietante no era eso, era la sensación persistente de que, esta vez, no habría forma de irme sin pagar el precio. Esa tercera noche supe, sin que nadie me lo dijera, que algo había cambiado de objetivo. Ya no era la casa en general, ni la familia completa. Era yo. Lo sentí al apagar la luz de mi habitación, el silencio no cayó de golpe, se acomodó lentamente, como si algo se arrastrara hasta encontrar una posición cómoda desde donde observarme. Me quedé inmóvil, con los ojos abiertos, contando respiraciones ajenas que no coincidían con la mía. No escuché pasos ni voces, pero la certeza era clara. Ya no estaba solo, aunque no pudiera ver a nadie. Intenté dormir de lado, dándole la espalda a la puerta, pero el impulso fue inútil. Cada vez que cerraba los ojos, imágenes que no reconocía se colaban en mi mente, corredores largos, símbolos trazados con sangre seca, manos viejas sosteniendo un libro abierto sobre un cuerpo pequeño. No eran recuerdos míos, pero se sentían demasiado íntimos para ser simples sueños. Abrí los ojos sobresaltado y noté que la temperatura había bajado de golpe. Mi aliento era visible, formando pequeñas nubes frente a mi rostro. Fue entonces cuando escuché mi nombre. No en voz alta, no con sonido. Fue pronunciado directamente dentro de mi cabeza, con una claridad aterradora. Me incorporé de golpe, buscando una explicación racional, pero no había nadie en la habitación. Aún así, sentí una presión sobre el pecho, como si algo invisible se hubiera apoyado sobre mí, probando mi resistencia. Logré mover los dedos con dificultad, confirmando que no era parálisis del sueño. Estaba despierto. Completamente despierto. La presión se retiró tan rápido como había llegado. El aire volvió a circular y el frío disminuyó, pero la sensación de vigilancia permaneció. Me levanté y abrí la puerta con cautela. El pasillo estaba vacío, pero la luz del foco parpadeaba de forma irregular. Cada destello iluminaba las paredes cubiertas de sombras que parecían moverse con retraso, como si no obedecieran del todo a la luz. Di unos pasos y escuché un susurro proveniente del cuarto de la abuela. Me acerqué despacio, recordando sus palabras, todavía no es el momento. La puerta estaba cerrada esta vez. Desde adentro provenía un murmullo constante, más intenso que antes, acompañado de un sonido húmedo, como páginas siendo pasadas con manos temblorosas. Apoyé la oreja en la madera y distinguí claramente mi nombre repetido una y otra vez, intercalado con frases que no entendía. En ese instante, supe que aquello no me estaba llamando por casualidad. Me estaba reconociendo. Retrocedí con el corazón acelerado y bajé las escaleras casi corriendo. La sala estaba a oscuras, pero una luz tenue provenía del rincón donde el abuelo solía sentarse. Ahí estaba él, despierto, con los ojos clavados en mí. No se sorprendió al verme. Me dijo que no debía responder, pasara lo que pasara. Que la entidad siempre buscaba establecer contacto directo antes de intentar algo peor. Su voz era firme, pero en sus manos vi el miedo que intentaba ocultar. Le pregunté por qué yo. ¿Por qué ahora? El abuelo respiró hondo antes de hablar. Me dijo que algunas presencias no se alimentan del miedo, sino del potencial. De lo que alguien podría llegar a ser. Que la abuela había pasado años conteniéndola, desviando su atención, pagando pequeños precios para evitar algo mayor. Pero con el tiempo, su fuerza se había debilitado. Y la entidad había encontrado en mí una alternativa más joven, más resistente. Antes de que pudiera procesar sus palabras, un golpe seco resonó en el piso de arriba. Ambos miramos hacia el techo. Luego otro golpe. Y otro más. No eran pasos. Era algo pesado cayendo contra el suelo repetidamente. El abuelo se levantó con dificultad y me ordenó que no subiera.
que no importara lo que escuchara. Yo asentí, pero algo dentro de mí ya sabía que esa noche marcaría un punto sin retorno. Los golpes cesaron de pronto, dejando un silencio aún más perturbador. El abuelo cerró los ojos como si rezara en silencio. Entonces, desde el segundo piso, se escuchó la voz de la abuela. Clara. Firme. Pronunció mi nombre completo y añadió una frase que me heló la sangre: ya te vio. No hubo rastro de debilidad en su tono. Solo una certeza absoluta. En ese momento entendí que ya no se trataba de evitar algo. Se trataba de sobrevivir a lo que venía. Porque aquello que había permanecido oculto durante años había decidido salir de las sombras, y yo era el único que no podía apartar la mirada. Esa noche no dormí por decisión propia. Me quedé sentado en la cama, con la luz encendida, como si la claridad artificial pudiera mantener a raya aquello que ya había pronunciado mi nombre. El cansancio empezó a doblarme la voluntad cerca del amanecer. Fue entonces cuando sentí un tirón seco en la mente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. No me acosté. No cerré los ojos. Aún así, desperté en un lugar distinto, con la certeza absoluta de que estaba soñando y de que no estaba solo. Me encontré de pie en el pasillo del segundo piso. Todo estaba igual, pero deformado, como si la casa hubiera sido reconstruida a partir de un recuerdo impreciso. Las paredes respiraban lentamente, los cuadros parecían observarme. Al fondo, la puerta de la habitación de la abuela estaba abierta. De su interior emanaba una luz amarillenta que pulsaba al ritmo de un corazón cansado. Avancé sin querer hacerlo, arrastrado por una fuerza que no sentía en el cuerpo, sino en algo más profundo. Dentro de la habitación la vi. La abuela estaba sentada frente a la cama, pero no era exactamente ella. Su espalda estaba encorvada de forma antinatural y sus manos temblaban sin detenerse. Murmuraba palabras en latín, mezcladas con frases que reconocí vagamente como advertencias. Cuando se giró para mirarme, sus ojos no tenían blanco. Eran completamente oscuros, como pozos sin fondo. Aún así, su expresión no era hostil. Era desesperada. Dentro de la habitación la vi. La abuela estaba sentada frente a la cama, pero no era exactamente ella. Su espalda estaba encorvada de forma antinatural y sus manos temblaban sin detenerse. Murmuraba palabras en latín, mezcladas con frases que reconocí vagamente como advertencias. Cuando se giró para mirarme, sus ojos no tenían blanco. Eran completamente oscuros, como pozos sin fondo. Aún así, su expresión no era hostil. Era desesperada. El armario se abrió de golpe y una sombra espesa se deslizó hacia afuera. No tenía forma definida, pero ocupaba demasiado espacio para ser solo oscuridad. Sentí como su atención se fijaba en mí, como un dedo presionando la frente desde adentro. La abuela gritó algo que no comprendí y la sombra retrocedió apenas, lo suficiente para mostrarme algo que me heló la sangre. Dentro de ella había rostros. Niños. Mirándome sin parpadear. Desperté jadeando, empapado en sudor. Estaba de vuelta en mi habitación, con la luz aún encendida. El reloj marcaba las 3:17. Tardé varios segundos en convencerme de que había sido un sueño. Pero el alivio duró poco. En mi brazo derecho, justo debajo del hombro, había una marca reciente, un símbolo idéntico a los que había visto dibujarse en el suelo del sueño. No dolía. No ardía. Simplemente estaba ahí. Bajé las escaleras temblando y encontré al abuelo despierto, sentado en la oscuridad. Antes de que yo dijera una palabra, me pidió que le mostrara el brazo. Al ver la marca, cerró los ojos con resignación. Dijo que eso no debía haber pasado tan pronto. Que la entidad había logrado algo que la abuela llevaba años evitando, entrar en mis sueños. Me explicó que cuando dos personas sueñan el mismo lugar, no es un sueño. Es un cruce. Bajé las escaleras temblando y encontré al abuelo despierto, sentado en la oscuridad. Antes de que yo dijera una palabra, me pidió que le mostrara el brazo.
Al ver la marca, cerró los ojos con resignación. Dijo que eso no debía haber pasado tan pronto. Que la entidad había logrado algo que la abuela llevaba años evitando, entrar en mis sueños. Me explicó que cuando dos personas sueñan el mismo lugar, no es un sueño. Es un cruce. Desde ese momento, el miedo cambió de forma. Ya no era solo terror a lo desconocido, sino la culpa de saber que alguien estaba pagando el precio por mí. La casa crujió con fuerza, como si hubiera escuchado mis pensamientos. Desde arriba, llegó un grito ahogado, seguido de un golpe seco. El abuelo se puso de pie con dificultad y me miró con una seriedad absoluta. Esta noche, dijo, algo va a romperse. Y mientras subíamos lentamente las escaleras, supe que el verdadero horror no sería ver a la entidad, sino descubrir que parte de la abuela ya no estaba luchando contra ella. Subimos las escaleras con una lentitud que no coincidía con la urgencia del momento. Cada escalón crujía como si la casa se quejara de nuestro avance. Al llegar al segundo piso, el aire se volvió denso, difícil de respirar. La puerta de la habitación de la abuela estaba abierta de par en par, algo que nunca ocurría. Desde dentro emanaba una luz irregular, como si varias velas se consumieran al mismo tiempo. El abuelo se detuvo antes de cruzar y me pidió que, pasara lo que pasara, no interviniera sin que él me lo indicara. Su tono no admitía discusión. Subimos las escaleras con una lentitud que no coincidía con la urgencia del momento. Cada escalón crujía como si la casa se quejara de nuestro avance. Al llegar al segundo piso, el aire se volvió denso, difícil de respirar. La puerta de la habitación de la abuela estaba abierta de par en par, algo que nunca ocurría. Desde dentro emanaba una luz irregular, como si varias velas se consumieran al mismo tiempo. El abuelo se detuvo antes de cruzar y me pidió que, pasara lo que pasara, no interviniera sin que él me lo indicara. Su tono no admitía discusión. El abuelo se acercó despacio y pronunció su nombre. Ella levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba demacrado, envejecido más allá de los años. Los ojos, enrojecidos, parecían haber llorado durante días. Cuando me miró, algo en su expresión cambió. No era rechazo. Era una mezcla de tristeza y resignación. Me dijo que ya no podía mantenerlo contenido. Que la entidad había dejado de esconderse. Que nunca se fue realmente. Solo se adaptó, esperando el momento adecuado. Me explicó, con voz temblorosa, que aquella presencia había estado ligada a la casa desde antes de que ellos la compraran. No era un espíritu errante ni un demonio invocado por error. Era algo antiguo, atraído por ciertas personas, por ciertas capacidades. Ella había aprendido a verlo desde joven y había pasado su vida evitando que encontrara un vínculo definitivo. El primer niño adoptado fue un error. Yo, fui una corrección. Esa palabra se me clavó como una espina. La abuela confesó que la entidad no buscaba cuerpos, sino continuidad. Necesitaba a alguien que pudiera percibirla sin romperse. Alguien joven. Alguien moldeable. Alguien que no fuera de sangre, para no arrastrar al resto de la familia. Me adoptaron sabiendo que algo en mí podía atraerla. No para sacrificarme, sino para desviar su atención, para ganar tiempo. Tiempo que ahora se había agotado. La abuela confesó que la entidad no buscaba cuerpos, sino continuidad. Necesitaba a alguien que pudiera percibirla sin romperse. Alguien joven. Alguien moldeable. Alguien que no fuera de sangre, para no arrastrar al resto de la familia. Me adoptaron sabiendo que algo en mí podía atraerla. No para sacrificarme, sino para desviar su atención, para ganar tiempo. Tiempo que ahora se había agotado. La sombra tomó forma parcialmente, lo suficiente para proyectar una silueta contra la pared. No tenía rostro definido, pero su atención estaba claramente fija en mí. Sentí pensamientos ajenos colarse en mi mente, evaluándome, probándome. La abuela se interpuso entre la sombra y yo, extendiendo las manos cubiertas de símbolos trazados con su propia sangre.
Gritó palabras que hicieron vibrar el suelo. Por un instante, la sombra se detuvo. Ese instante fue suficiente para entenderlo todo. La entidad no había fallado antes. Había sido contenida. Y ahora, al ver que la abuela se debilitaba, había decidido actuar. El abuelo comenzó a recitar una oración antigua, distinta a las que yo había escuchado antes. La habitación tembló. El armario se cerró de golpe, atrapando parte de la sombra dentro. La abuela cayó al suelo, exhausta, respirando con dificultad. Ese instante fue suficiente para entenderlo todo. La entidad no había fallado antes. Había sido contenida. Y ahora, al ver que la abuela se debilitaba, había decidido actuar. El abuelo comenzó a recitar una oración antigua, distinta a las que yo había escuchado antes. La habitación tembló. El armario se cerró de golpe, atrapando parte de la sombra dentro. La abuela cayó al suelo, exhausta, respirando con dificultad. Al salir de la habitación, supe que algo irreversible había sucedido. La entidad no se había ido. Había sido provocada. Y lo que vendría después no sería un ataque directo, sino algo mucho peor, una espera paciente, alimentada por la certeza de que el equilibrio estaba a punto de romperse. El amanecer llegó sin luz. No hubo ese cambio gradual que anuncia un nuevo día, simplemente dejó de ser noche. La casa permanecía en penumbra, como si el sol evitara tocarla. El abuelo me pidió que lo acompañara a la sala. Caminaba encorvado, más lento que nunca. Al sentarnos, tardó varios segundos en hablar. Sus manos temblaban, no por la edad, sino por el peso de lo que estaba a punto de decir. Me advirtió que lo que escucharía cambiaría por completo la forma en que entendía mi llegada a esa familia. Confesó que el ritual original no fue improvisado ni desesperado, como siempre me habían hecho creer. Fue planeado durante años. La abuela pertenecía a una línea de personas capaces de percibir entidades que no interactúan con el mundo físico de manera directa. No eran médiums comunes, eran custodios. Su función no era expulsar, sino mantener a raya. La casa había sido adquirida precisamente porque la entidad ya estaba allí. Comprar ese lugar fue una decisión consciente, una jaula disfrazada de hogar. El abuelo explicó que la entidad se fortalece con el paso del tiempo, no con el miedo. Se alimenta de continuidad, de generaciones. Por eso necesitaba vínculos humanos, observadores constantes. La familia había servido como ancla durante décadas, pero la abuela sabía que su vida no sería suficiente. Necesitaban a alguien externo, alguien que pudiera heredar la carga sin arrastrar la sangre familiar. Ahí entraba yo. No como sacrificio, sino como relevo potencial. Me dijo que el primer niño adoptado no sobrevivió al proceso. No murió físicamente, pero su mente se quebró. La entidad había intentado establecer conexión demasiado rápido. Lo devolvieron al sistema, convencidos de que nadie les creería. La abuela cargó con esa culpa toda su vida. Conmigo, prometió hacerlo distinto. Controlar la distancia. Dosificar el contacto. Prepararme sin que yo lo supiera. Por eso nunca me quiso cerca. Por eso me observaba como a una amenaza. Sentí una mezcla de rabia y traición. Toda mi infancia reinterpretada como preparación encubierta. El abuelo me pidió perdón, pero su voz carecía de convicción. Sabía que no bastaba. Dijo que la abuela había empezado a perder el control cuando yo me fui de la casa. Mi ausencia debilitó el equilibrio. La entidad se reacomodó, esperó. Y ahora que yo había vuelto, veía la oportunidad de completar el ciclo que llevaba décadas postergando. Le pregunté qué esperaba de mí ahora. El abuelo guardó silencio. Luego dijo algo que me heló la sangre: la abuela había tomado una decisión final. Sabía que no podía transferirme la carga sin destruirme. Así que planeaba sellar la entidad usando su propia vida como ancla definitiva. No expulsarla. No destruirla. Atarla a ella incluso después de la muerte.
Convertirse en la última barrera, consciente de que no habría descanso. Le pregunté qué esperaba de mí ahora. El abuelo guardó silencio. Luego dijo algo que me heló la sangre. La abuela había tomado una decisión final. Sabía que no podía transferirme la carga sin destruirme. Así que planeaba sellar la entidad usando su propia vida como ancla definitiva. No expulsarla. No destruirla. Atarla a ella incluso después de la muerte. Convertirse en la última barrera, consciente de que no habría descanso. Subí detrás de él ignorando sus protestas. El aire se volvió espeso a mitad de las escaleras. Cada paso parecía costar el doble. Desde el pasillo se escuchaban susurros superpuestos, como si varias voces intentaran hablar al mismo tiempo usando una sola boca. La puerta de la habitación de la abuela estaba cerrada ahora. Del otro lado, algo golpeaba con fuerza irregular, como si el tiempo allí funcionara distinto. Subí detrás de él ignorando sus protestas. El aire se volvió espeso a mitad de las escaleras. Cada paso parecía costar el doble. Desde el pasillo se escuchaban susurros superpuestos, como si varias voces intentaran hablar al mismo tiempo usando una sola boca. La puerta de la habitación de la abuela estaba cerrada ahora. Del otro lado, algo golpeaba con fuerza irregular, como si el tiempo allí funcionara distinto. En ese instante supe que el sacrificio ya había comenzado. Y que, aunque yo sobreviviera, nada volvería a ser normal. Porque algunas decisiones no terminan cuando alguien muere, apenas empiezan a manifestarse. La oscuridad dentro de la habitación no era ausencia de luz, era algo más denso, casi físico. Al cruzar el umbral sentí un zumbido constante en los oídos, como si mi cuerpo estuviera siendo expuesto a una presión que no pertenecía a este mundo. El abuelo dio un paso atrás de inmediato, como si supiera que ya no podía entrar. Yo avancé sin pensar, impulsado por una mezcla de miedo y necesidad. La puerta se cerró sola detrás de mí con un golpe seco que resonó en toda la casa. La abuela estaba en el centro del cuarto, de pie, pero su postura era antinatural. Su espalda se arqueaba como si algo tirara de ella desde adentro. Sus pies apenas tocaban el suelo. Las velas, que deberían estar apagadas, ardían con una llama oscura, proyectando sombras que no correspondían a ningún objeto. Cuando habló, su voz se superpuso con otra más grave, profunda, como si dos presencias compartieran la misma garganta. Me dijo que ya no podía distinguir dónde terminaba ella y dónde empezaba aquello que había contenido durante décadas. Su tercer ojo, como ella lo llamaba, estaba completamente abierto. Veía demasiado. Demasiado rápido. Demasiado profundo. Intentaba cerrar el canal, pero la entidad se aferraba a su conciencia como un parásito desesperado. Cada palabra que pronunciaba parecía costarle un fragmento de sí misma. Me dijo que ya no podía distinguir dónde terminaba ella y dónde empezaba aquello que había contenido durante décadas. Su tercer ojo, como ella lo llamaba, estaba completamente abierto. Veía demasiado. Demasiado rápido. Demasiado profundo. Intentaba cerrar el canal, pero la entidad se aferraba a su conciencia como un parásito desesperado. Cada palabra que pronunciaba parecía costarle un fragmento de sí misma. La entidad habló directamente a través de ella. Dijo que había esperado pacientemente. Que había aprendido. Que entendía mejor a los humanos que antes. Que el error original había sido intentar tomar demasiado rápido. Ahora sabía que la resistencia se desgasta con el tiempo. Que incluso los custodios más fuertes terminan cediendo. Sentí como esas palabras se clavaban en mi mente, buscando un lugar donde quedarse. La abuela cayó de rodillas, golpeando el suelo con fuerza. Sus manos dejaron marcas oscuras sobre la madera, como quemaduras. Me gritó que saliera, que aún estaba a tiempo. Pero al mirarla supe que mentía. Ella ya había cruzado un punto sin retorno. La entidad no solo la estaba atacando, estaba usando su propio don como canal permanente. Cada visión, cada percepción, la debilitaba más. Intenté acercarme para ayudarla,
pero una fuerza invisible me empujó contra la pared. Sentí como algo examinaba mis pensamientos, separando recuerdos, emociones, miedos. No buscaba poseerme todavía. Me estaba evaluando. La abuela lo sintió también y, con el último rastro de control que le quedaba, comenzó a recitar una invocación distinta a las anteriores. No era un hechizo de contención. Era un cierre definitivo. La habitación tembló violentamente. Los cuadros cayeron, el techo crujió. La entidad gritó a través de la abuela con una rabia que no había mostrado antes. Dijo que ella no tenía derecho a decidir eso. Que no podía condenarlos a ambos. La abuela respondió algo que jamás olvidaré, que prefería ser un eco eterno antes que dejarlo tocarme. El abuelo golpeó la puerta desde afuera, gritándome que saliera. La abuela me miró por última vez con claridad. Sus ojos ya no estaban completamente oscuros, pero tampoco eran los de antes. Me dijo que recordara quién era, no quién intentaron convertirme en ser. Luego extendió las manos y me empujó hacia la puerta con una fuerza imposible para su cuerpo frágil. Salí rodando al pasillo justo cuando la puerta se cerró violentamente detrás de mí. Un grito desgarrador atravesó la casa, seguido de un silencio absoluto. El abuelo cayó de rodillas. Yo me quedé inmóvil, sabiendo que algo fundamental se había roto y que el precio final estaba a punto de cobrarse. El silencio posterior al grito fue más perturbador que cualquier ruido. No había pasos, no había susurros, no había crujidos. La casa parecía haberse quedado sin pulso. El abuelo permanecía arrodillado frente a la puerta cerrada, con la cabeza gacha, murmurando palabras que no logré entender. Yo sentía un vacío extraño, como si algo hubiera sido arrancado de mí sin previo aviso. No dolor, no alivio. Solo ausencia. Y esa ausencia pesaba demasiado. Pasaron minutos, o tal vez horas, antes de que la puerta se abriera sola. El interior de la habitación estaba en penumbra, iluminado apenas por la luz gris del amanecer. La abuela yacía en el suelo, inmóvil. Su rostro parecía en calma, casi sereno, pero el aire a su alrededor seguía cargado. No era una muerte normal. No era descanso. El abuelo entró primero y se arrodilló a su lado, tocándole el hombro con cuidado, como si temiera despertarla. Fue entonces cuando entendí algo que el abuelo había evitado decirme directamente. La adopción nunca fue solo una medida de contención temporal. Desde el inicio, la abuela sabía que no podría mantener a la entidad a raya para siempre. Yo no había sido elegido por azar. Había sido observado. Evaluado desde lejos. Mi infancia difícil, mi resistencia al miedo, mi capacidad de adaptación, todo había sido parte de la decisión. No me trajeron para salvarme. Me trajeron porque podía soportarlo. El abuelo confesó que la abuela había visto mi futuro la primera noche que crucé la puerta de la casa siendo niño. No con claridad, no con detalles, pero sí con certeza. Me vio de pie, sobreviviendo a algo que debía haberme destruido. Y entendió que yo no era la solución definitiva, sino la salida. Si ella fallaba, yo tendría la oportunidad de irme. De romper el ciclo. Por eso nunca permitió que el vínculo se completara del todo. Mientras hablábamos, sentí una presión familiar en el pecho. No tan intensa como antes, pero constante. El abuelo lo notó de inmediato. Me dijo que el sacrificio había funcionado, parcialmente. La entidad ya no tenía acceso libre. Había sido atada a un punto específico, la habitación de la abuela. Su conciencia había quedado ligada a ese espacio como ancla. Pero ese tipo de sellos no eliminan la presencia. Solo la fijan. Quise entrar de nuevo al cuarto, pero el abuelo me detuvo. Dijo que ahora era el lugar más peligroso de la casa. No porque la entidad pudiera salir, sino porque intentaría atraer. Usar recuerdos. Usar culpa. Usar voces conocidas. Me advirtió que, aunque la abuela había muerto, su presencia no se había ido.
Parte de ella seguía ahí, sosteniendo la barrera, consciente de todo. Esa noche dormí en la sala, rodeado de luces encendidas. A las 3 en punto, las luces del segundo piso parpadearon al mismo tiempo. Sentí un frío repentino recorrerme la espalda. Desde arriba llegó un sonido inconfundible, pasos lentos, arrastrados, exactamente como los de la abuela cuando caminaba de noche. Me quedé inmóvil, recordando las palabras del abuelo. No respondas. No mires. No subas. Los pasos se detuvieron frente a la escalera. Escuché una respiración cansada, familiar. Luego, mi nombre. No pronunciado por la entidad, sino por ella. Por la abuela. Con la misma voz que usaba cuando quería que me acercara de niño. Sentí como algo dentro de mí tiraba, como si quisiera levantarme y subir. Apreté los dientes y cerré los ojos, luchando contra el impulso. La voz se transformó lentamente. Se volvió más grave, más profunda. Las palabras perdieron forma humana. El aire vibró y los focos explotaron uno por uno. El abuelo apareció a mi lado sin hacer ruido y me sostuvo del hombro con fuerza. Me susurró que ese era el verdadero castigo del sacrificio, vivir sabiendo que la persona que me salvó jamás descansaría. Cuando el silencio regresó, entendí que había sobrevivido, pero no había ganado. La entidad estaba contenida. La abuela estaba muerta. Y aún así, algo seguía caminando por la casa. Algo que sabía exactamente quién era yo, y por qué todavía me estaba esperando. A partir de esa noche, la casa dejó de fingir normalidad. Las puertas ya no crujían por el viento, sino que se abrían lentamente, como si alguien evaluara cada habitación antes de entrar. El abuelo marcó con sal todas las entradas, incluso las ventanas del segundo piso, aunque nadie pudiera alcanzarlas desde afuera. Me dijo que la entidad ya no buscaba escapar del cuarto, ahora buscaba un reemplazo. Y yo era la única opción viable que le quedaba. Empecé a soñar con recuerdos que no eran míos. Infancias ajenas, rostros borrosos, habitaciones que nunca había pisado. Al despertar, los detalles seguían conmigo, como si se hubieran injertado en mi memoria. El abuelo confirmó mis sospechas, la entidad estaba debilitada, pero había aprendido a usar los restos de conciencia de quienes habían estado cerca del canal. Especialmente de la abuela. Estaba usando su voz, su afecto, su imagen, como carnada. La tercera noche ocurrió algo distinto. No escuché pasos. No hubo voces. Solo una presión brutal en el pecho que me dejó sin aire. Sentí como algo intentaba encajar dentro de mí, forzando espacios que no sabía que existían. Vi a la abuela frente a mí, intacta, sonriendo con tristeza. Me dijo que no dolería si dejaba de resistir. Que estaba cansada. Que necesitaba descansar dentro de alguien fuerte. Su imagen se quebró de golpe. Detrás de ella apareció la forma real de la entidad, imposible de describir por completo. No tenía un cuerpo fijo, era una superposición de siluetas humanas deformadas, como si cientos de presencias intentaran ocupar el mismo espacio. Me habló directamente dentro de la cabeza. Dijo que la abuela había fallado. Que el linaje de custodios siempre fracasa. Que yo podía romper el patrón si aceptaba. Sentí como mis recuerdos empezaban a distorsionarse. Mi nombre sonaba extraño en mi mente. Mis emociones se volvieron ajenas. El abuelo gritó desde el pasillo, recitando palabras que la abuela nunca le había enseñado. Después supe que las había aprendido observándola durante años, sin entenderlas del todo. Esas palabras no expulsaban. Solo debilitaban la conexión. Lo suficiente para que yo aún pudiera decidir. La entidad cambió de estrategia. Me mostró un futuro donde yo sobrevivía, donde la casa ya no existía, donde no había voces ni sombras. Pero en ese futuro yo no estaba solo. Estaba lleno. Saturado. Era yo, pero no del todo. Entendí entonces la verdadera trampa, no buscaba destruirme. Buscaba continuar a través de mí,
lentamente, sin resistencia, sin lucha. Recordé algo que la abuela me dijo cuando era niño, algo que siempre me pareció absurdo. Que mi mayor defensa no era la fuerza ni el valor, sino la duda. La capacidad de cuestionar incluso lo que parecía real. Me aferré a eso. Empecé a repetir mi nombre en voz alta, una y otra vez, mientras sentía como la presión aumentaba, como algo se deslizaba por mis pensamientos. El abuelo irrumpió en la habitación con un objeto que nunca había visto. Un espejo antiguo, cubierto de símbolos grabados a mano. Lo colocó frente a mí justo cuando la entidad estaba a punto de completar el enlace. En el reflejo no vi mi rostro. Vi el de la abuela, gritando en silencio, sosteniendo la barrera con lo último que le quedaba de conciencia. La entidad reaccionó con violencia. El espejo se agrietó, las paredes sangraron una sustancia oscura y la casa entera pareció inclinarse. Sentí como algo se arrancaba de mí a la fuerza, dejando un dolor profundo, no físico, sino existencial. Caí al suelo, convulsionando, mientras el abuelo gritaba que no mirara atrás, que no escuchara lo que viniera después. Cuando todo terminó, la habitación quedó destruida. El espejo hecho añicos. Yo seguía respirando. La entidad había sido rechazada. Pero no destruida. Antes de desaparecer, dejó una última certeza clavada en mi mente: no había terminado conmigo. Solo estaba esperando a que bajara la guardia. Desperté en el hospital con un silencio que me resultó antinatural. No había pitidos, ni pasos, ni murmullos. Solo un vacío espeso que me presionaba los oídos. El abuelo estaba sentado a mi lado, envejecido de golpe, como si en una sola noche hubiera perdido décadas de vida. No pregunté qué había pasado, su rostro me dio todas las respuestas que necesitaba y varias que no quería aceptar. La abuela murió al amanecer. No por heridas visibles, ni por el ataque directo de la entidad, sino por algo más cruel: su conciencia se había consumido por completo sosteniendo la última barrera. El médico dijo paro cardíaco, pero el abuelo me miró y negó con la cabeza. Me explicó que cuando un custodio se vacía por dentro, el cuerpo simplemente deja de tener sentido para el alma. Regresamos a la casa 2 días después. Nadie quiso acompañarnos. Los familiares pusieron excusas, algunos dejaron mensajes breves, otros ni siquiera eso. El ambiente había cambiado. Ya no se sentía hostil, se sentía expectante. Como si la casa estuviera conteniendo la respiración. El cuarto de la abuela permanecía cerrado. El abuelo me prohibió entrar, no como advertencia, sino como súplica. Esa noche escuché pasos suaves en el pasillo. No eran arrastrados ni pesados. Eran familiares. Reconocibles. Me quedé inmóvil, observando la rendija de luz bajo la puerta. Una sombra se detuvo del otro lado. No golpeó. No habló. Solo permaneció allí, exactamente en el punto donde la abuela solía detenerse antes de entrar a mi habitación cuando yo era niño. A la mañana siguiente encontré la puerta del cuarto de la abuela abierta. El aire era más frío allí dentro, pero no desagradable. Sobre la cama, perfectamente acomodado, estaba su rosario. Nadie lo había tocado. El abuelo juró que lo había guardado en una caja sellada. Cuando lo tomé, sentí una presión leve en la muñeca, como una advertencia o una caricia. Las noches siguientes empeoraron. A las 3 de la mañana en punto, el mismo horario de siempre, el olor a incienso llenaba el pasillo. A veces escuchaba su voz rezando en susurros. Otras veces, pasos entrando y saliendo de su habitación. Nunca la vi. Pero siempre sentía que me observaba, evaluando cada respiración, como si aún dudara de mí. El abuelo empezó a deteriorarse rápido. Una madrugada me confesó algo que nunca había dicho en voz alta: la abuela no solo vigilaba a la entidad, también me vigilaba a mí. Hasta el último día dudó si yo era una amenaza latente o la última defensa. Murió sin resolver esa duda. Y esa incertidumbre era ahora lo que mantenía su presencia atada a la casa.
Decidí entrar por última vez a su habitación. No sentí miedo. Sentí resignación. Me senté en su cama y dije en voz alta que no era el demonio que ella temía. Que no quería ocupar su lugar. Que solo quería vivir. El aire se volvió denso. La temperatura cayó. Y por primera vez, escuché su voz clara, cansada, diciendo, aún no estoy segura. Desde esa noche, nada volvió a manifestarse de forma violenta. Pero cada vez que paso frente a su cuarto, el picaporte está tibio. Como si alguien acabara de soltarlo. El abuelo dice que mientras la casa siga en pie, ella seguirá aquí, vigilando, esperando el más mínimo error. No para atacarme, sino para confirmar su mayor miedo. Sobreviví. La entidad fue rechazada. Pero no gané. Aprendí que hay cosas peores que morir. Vivir bajo la mirada eterna de alguien que nunca decidió si eres humano o algo que simplemente aprendió a parecerlo. Y cada noche, cuando cierro los ojos, siento que ella sigue contando mis respiraciones, esperando el momento en que deje de dudar de mí mismo.